Wir stehen hier vor dem Gesundheitsamt und würden mal sehen, ob die spanischen Beamten pünktlich zur Arbeit erscheinen. Buenos días, ¿podría hacer una sola pregunta? Llego tarde. Sie kommt zu spät. Una breve pregunta. Una pequeñísima pregunta, porque ya voy muy tarde. ¿Cuál es su horario laboral? De 8 a 3:30. Ese es mi horario laboral. De 8, ahora son las 9 de la mañana. Por eso te digo, es que preguntarle a cercanías que va hacia, que viene del pozo. La cuestión sobre los funcionarios en España es bastante espinosa. Parte de la población cree que son demasiados y que el sector público debería adelgazar su plantilla, mientras que otra parte argumenta que en otros países de Europa los funcionarios son más abundantes que en España. ¿Cuál de los dos tiene razón? Vamos a discutirlo. Un empleado público es cualquier trabajador contratado por la administración, bien sea estatal, autonómica o local, para desempeñar un empleo. Entrarían aquí los profesores, médicos, técnicos de hacienda, policías, personal de prisiones, administrativos y un largo etcétera. El Estado paga sus sueldos con cargo a los impuestos que cobra a la población. Ojo, porque empleado público y funcionario no son exactamente lo mismo. Un empleado público puede ser funcionario de carrera, funcionario interino, personal laboral, personal eventual o directivos profesionales. Vemos en esta gráfica que parece que los empleados públicos en España son pocos si los comparamos con otros países de nuestro entorno. Los países que más trabajadores de este tipo tienen son Noruega, Dinamarca, Suecia, Finlandia. Si unimos este hecho a la observación de que la tasa de paro en España ha sido altísima en las últimas 4 décadas, puede surgir una reclamación que parecería coherente y es la siguiente. Para reducir el problema del desempleo, ¿por qué no contratamos más funcionarios? Se dejarían de pagar prestaciones por desempleo, se mejoraría el estatus de vida de estos ciudadanos y se fomentaría la actividad económica. Esta petición ha ocurrido en la realidad, e incluso yendo más lejos. Por ejemplo, en los últimos años Izquierda Unida ha defendido el empleo público garantizado, que constituye un programa de contratación masiva por parte del Estado. De hecho, aquí podéis ver un titular de su propia página web, año 2019, en el que Alberto Garzón, el líder de la formación, defiende este plan. Sin embargo, esta idea de aumentar la masa de trabajadores públicos tiene un fallo, y es que la cantidad de empleados no lo es todo, sino que entran en juego más cuestiones. El primer problema que encontramos es el régimen laboral. El trabajador público español no tiene nada que ver con el danés o el sueco, en gran medida debido a las categorías que hemos señalado antes. En España, según el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, el 56% de los trabajadores públicos son funcionarios de carrera. En Suecia, solo el 1% de ellos tienen este nivel. Ya vemos que ni siquiera estamos comparando los mismos trabajadores, sino que el empleado público promedio en España está mucho más protegido. Esto es un problema si resulta que hay áreas de la administración donde ya no se necesita tanto personal, puesto que es mucho más complicado reorganizarlo, mientras que los países nórdicos sí tienen esta posibilidad. Además, que el empleado público mantenga su puesto en estos países muchas veces va ligado a un rendimiento adecuado. En España algo así parece impensable. El segundo problema es el coste que tiene esta plantilla. En este gráfico podéis ver que si tomamos el dato de gasto en empleo público sobre el PIB, España no está en el extremo inferior, como cabría esperar después de ver su número de empleados públicos. De hecho, si miramos este coste total de los empleados públicos y lo dividimos entre el número de ellos, podemos obtener el gasto por empleado público. Para que sea más realista, tomamos la paridad de poder adquisitivo, para eliminar el efecto de los distintos precios en cada país. El resultado es que, comparando el gasto por cada empleado público con el PIB per cápita de cada país, podemos estimar cuánto de más o cuánto de menos está pagando el Estado a sus trabajadores. España entra en el podio, puesto que llega a tener un sobrecoste con sus empleados públicos del 77%.
Fijaos también dónde quedan ahora los países nórdicos que veíamos antes. Y el tercer y último problema es la diferencia con el sector privado. En muchos otros países, especialmente los nórdicos, los salarios de los empleados públicos y los del sector privado son muy similares. En algunos incluso se pagan menos en el sector público que en el privado. Lo que ocurre en España es justo lo contrario. Los empleados de las administraciones están muy bien pagados con respecto al resto de trabajadores. En esta imagen del Instituto Nacional de Estadística podéis ver la distinta distribución por rangos salariales entre estos dos grupos. Los del sector privado tienen salarios más modestos, mientras que casi 2/3 de todos los empleados públicos cobran más de 2.200 euros al mes. Tan solo hay que ver cómo ha permanecido esta brecha durante los últimos años, que supone un salario medio un 50% mayor para los trabajadores públicos. Esto hace que el gasto público en costes laborales sea desbordado en relación a los salarios de mercado, lo que al fin y al cabo revierte sobre el resto de los agentes de la economía que deben pagar vía impuestos unos sueldos inflados. En conclusión, el problema no es que España tenga muchos o pocos funcionarios, sino que la estructura laboral de la administración es insostenible, puesto que concede un estatus de trabajador vitalicio a más de la mitad de sus empleados, con sueldos muy por encima del PIB per cápita y totalmente alejados de los del sector privado, recayendo esta losa sobre quienes pagan impuestos netos, que deben aportar esa prima salarial para los trabajadores públicos. Si te ha gustado el vídeo, no dejes de suscribirte, darle like y nos vemos la próxima vez.